causar este tipo de estomatitis. Tratamiento, pues eliminar la causa. Si es ese cemento, pues bueno, tratar de quitarlo. Si son las carillas, quitarlas. Todo depende de la causa. ¿Se les ha metido un pedacito de palomita de maíz a un surco? Sí. Posiblemente a la mayoría, ¿no? Entonces esto puede llevar a condiciones granulomatosas. Lo mismo aplica para cuando el paciente tiene la manía de meterse palillos de dientes y se van quedando ahí parte del palillo, pastillas del palillo. Y esto puede llegar a provocar esta conjuntivitis granulomatosa. Tratamiento, pues eliminar el estímulo que esté provocando esta situación. Este paciente podría tener lo que se llama hiperplasia gingival asociada a medicamentos. Y es muy común por anticonvulsivantes como alcohol de sodio, vigabatrina, fenitoína, carbamazepina, que pueden ser uno de los más comunes. Si ustedes no supieran al neurólogo cambiar el medicamento, aunque le hagan 20 pastillas, el paciente va a estar exactamente igual. Y la va a pasar bastante mal porque desafortunadamente los dientes se van a ir evolucionando, va a empezar a tener enfermedad periodontal, no va a poder comer o masticar de manera correcta. Esto sucede tanto con este tipo de medicamentos, que son anticonvulsivantes, como también los bloqueadores de canal de calcio. ¿Para qué sirven estos? Para la presión arterial. Exacto, son antihipertensivos, la segunda línea de los medicamentos y pues nada, amlodipino, felodipino, nifedipino, verapamil son quizá los más comunes que encontramos en México. Y estos medicamentos entonces también pueden provocar esta hiperplasia gingival en pacientes dentados y también edénculos. Y la ciclosporina se da para pacientes con trasplantes. La eritromicina se da para pacientes que tienen alguna infección. Y los anticonceptivos orales que pueden ser contraceptivos o que pueden ser por temas hormonales o que pueden ser por temas dermatológicos. Cualquiera de estas situaciones podría ser que su paciente, joven, adulto o anciano, podría tener esta hiperplasia gingival. Para fines prácticos, la imagen es exactamente la misma, lo vamos a ver igual. Lo importante aquí es identificar el medicamento y realizar el cambio con autorización del médico. El médico tal vez si está tomando fenitoína, pues le cambiamos por valproato de magnesio. Le cambiamos por algún otro medicamento que tal vez no está relacionado, o incluso si está en esta lista, tal vez no importa porque muchas veces solamente tienen hipersensibilidad a un mismo medicamento, a una misma salida. Y bien, este sería un paciente que tiene hiperplasia gingival relacionada al consumo de fenitoína. Colocar una prótesis mucosoportada pues sería prácticamente imposible. Si ustedes se estimulan con implantes, va a tener una hiperplasia gingival más considerable. Por eso es importante primero eliminar el estímulo y posteriormente, ahora sí, podría hacer cualquier tratamiento restaurativo. O también podría haber hiperplasias no gingivales, o sea que no necesariamente van a estar en la encía, pueden estar en la lengua, pueden estar en la mucosa bucal, en el piso de la boca. Esto relacionado a los medicamentos que ya anteriormente están. Estos dos pacientes no toman ningún medicamento, pero sí pareciera que sus dientes están sepultados. ¿Qué creen que tengan? Exostosis. No, porque las exostosis son excrescencias óseas nodulares. Un torus tampoco. Es un paciente pediátrico. Este es un paciente pediátrico y este es un paciente adulto. Y parece que tiene molares de mora. Okay. Sí, entonces tiene. Puede ser. Sífilis. Ok, no, apenas estamos viendo ahí un poquito las cúspides y es por eso que se ven así. Estos pacientes tienen algo que se llama fibromatosis gingival, que podría ser esporádico, podría ser hereditario, y este problema es bastante serio, porque los dientes empiezan a evolucionarse, el paciente tiene tanta densidad fibrosa que no puede tener una función correcta, y es muy importante el tratamiento. Tal vez si es una persona adulta, ha vivido así toda su vida y no deba de tener ningún tratamiento, tal vez si busca algo estético, pues sí. Pero en un niño el tratamiento es mucho, muy complicado, y más en una persona adulta. Vean este caso, es un caso de un artículo, que es una persona joven, tiene 19 años,
mácula del odontólogo. Estas son las fotos, sonriendo, seria, tiene incontinencia labial y este es el perfil. Dentro de todo lo que vemos, los dientes están completamente por ningún lado, ¿no? Vean las imágenes clínicas. Y alguien dijo que era buena idea ponerle brackets. Y cerámicos. Y cerámicos, porque los de metal se ven feos. Por supuesto. La estética ante todo. Pero así sin limpieza ni nada. Sí. En realidad. Sí, como va. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Como va que hay que pagar la mensualidad del hueso. Porque ¿por qué creen que este lado esté más o menos limpio y este está muy sucio? Por la autoclisis, porque de un lado come solamente y de este lado no puede comer por la misma encía tan exuberante. Y bien, esto está tanto en paladar como en mandíbula. El tratamiento de estos pacientes depende del grado de gravedad. Por ejemplo, ella, vean su hueso, vean sus dientes, estos están prácticamente levitando. Están solamente agarrados de ese tejido completamente fibroso. Entonces, tratamiento, quitar todos los dientes y quitar toda la encía para poder eliminar esa encía exuberante y poder tal vez hacer algo más. Pero ahí tendrían que pensar, un implante pues tal vez estimule, tengo una mucositis preimplantaria y vuelve a estimular la enfermedad. Una prótesis mucosoportada, pues el roce continuo va a estar estimulando. En este caso, pusieron muchos implantes. La justificación de ellos en el artículo es que si fallaba uno, porque no sabían qué iba a pasar, podían quedar otros tantos más. O tal vez la justificación era que ya tenían que pasar. Doctor, A ver qué pasaba. esos pacientes, bueno, me ha tocado ver así, son pacientes que tienen un ligero retraso mental. Podría o sea, ser por algo parte de así. un síndrome. Sí, ¿verdad? Y bien, pusieron muchos implantes, quitaron todo ese tejido y pues nada. ¿Por qué creen que dejaron aquí los terceros molares? Exacto, para que no se perdiera la dimensión molecular. Muy bien, entonces pusieron todos los implantes, aparentemente todo va bien. Ya la paciente ha cicatrizado, no ha tenido recurrencia, no hay mucositis preimplantaria, no hay perimplantitis. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hicieron elevación de seno, todo bien bonito. Tal vez aquí podríamos empezar a juzgar pues, que esto está muy cerquita y cualquier otra cosa que ustedes saben mejor que yo. La idea de este artículo es enfocarse en el tratamiento implantológico de un paciente con este tipo de patología que recuerden que se llama fibromatosis gingival, y ellos hicieron las prótesis en 3 segmentos. ¿Por qué creen? Por si se fallaba fallaba uno. Por si tenía recurrencia la enfermedad, quitaban un segmento solamente y se quedaba con 2 y tal vez ponían una prótesis ahí ya con los 2. Entonces esa fue la idea de hacer 2 segmentos anteriores, posteriores y uno anterior. Y en boca pues se ven así. A mí no me parece nada interesante caracterizar las prótesis. Tal vez se vean bonitas, tal vez a Ángeles le quedan muy bonitas con encinas caracterizadas, pero creo que sobre eso me voy a poner yo una prótesis, creo que se vea blanca, normal. No, con el café. Pero hay gente que le gusta, que quiere verse natural. ¿No les ha llegado el paciente que quiere que a su prótesis les ponga una corona de metal de oro? Sí. En gustos, ¿no? Y bien, el problema que yo le veo a este caso es que como son prótesis cementadas no van a tener una buena higiene, porque se va a meter la comida y va a desarrollar mucositis preimplantaria y cuando no se acuerde ya va a tener perimplantitis. Ese es el problema que yo le veo a este caso, pero al menos ellos comentan que en el seguimiento le ha ido bastante bien y esto es el después, cambia completamente. Esta es la radiografía ya de seguimiento, todo se ve bastante bien y el antes y el después.
el antes y el después. El antes y el después. Es porque no podía comer. No podía comer, no podía dormir, anímicamente no se sentía bien por las malas decisiones. Rejuveneció. El antes y el después. Estaba toda protrusiva, pero pues por los mismos dientes se decía. Según el artículo, no le hicieron nada más que quitar los dientes, quitar todo el tejido de la encía, más nada. Bueno, ya se pintó el cabello. Y le creció. Y es otra cosa. Y la nariz le cambió. No, Ah, lo mismo. la nariz es la misma, pero es que está muy protrusivo la boca. Ok. Sí, pues nada, es lo que pueden hacer ustedes. Ocupo una de esas para pasar aquí. Y vean, hay un montón de artículos para cualquier enfermedad. Este es otro artículo en donde hay una persona que no fue tan beneficiada. Tal vez temas económicos. El artículo pasado no dice si era una niña muy rica o si entró a un programa de esos de Discovery Channel donde topean o necesitaba un alumno del ROS, un paciente así. No lo dice. Y bien, esta señora tiene también más o menos la misma fascia, en donde está muy protrusiva, donde tiene ligero aumento de volumen. Las fotos no son las mejores, de manera intraoral sí están muy interesantes las fotos. No se ve tan congestivo como en la otra paciente, pero sí se ve ese aumento de volumen muy exuberante. ¿Ah? Puede ser esporádico, puede ser sindrómico. Y bien, vean el ortopanto. Afortunadamente a ella no le pusieron brackets, pero tampoco tenía dinero para hacer el mismo tratamiento que la paciente pasada. Entonces a ella le quitaron algunos órganos dentales, le quitaron ahí un tejido exuberante que tenía y pues hicieron el estudio histológico de ese tejido, que es muy importante. El antes y el después, aunque las fotos no están igual, no se ven bien, pero hay un ligero cambio. Y el antes y el después, en donde también hay un ligero cambio. La paciente pues ya no tiene esa zona del tercio inferior completamente protrusiva. Estos podrían ser los 4 síntomas relacionados a esta enfermedad llamada fibromatosis gingival. Tal vez el paciente podría tener síndrome de Raymond o tal vez de Cross. Cualquiera de los dos. Recuerden que si quieren buscar un síndrome, esta es la página adecuada. Literal le ponen ahí fibromatosis gingival y les aparecen todos los síntomas. O le ponen hipertricosis, o le ponen sinarquía, o cualquier signo que tenga el paciente podría aparecer ahí. Y les pueden aparecer muchos artículos como este otro, en donde nuestro paciente tiene un síndrome que se llama síndrome Laván y tiene esa fibromatosis gingival. También es un paciente con una fascia sindrómica, no está tan exuberante, pero sí presenta este problema. Y podría haber varias causas de una hiperplasia gingival. Por ejemplo, si somos respiradores bucales, o si tomamos algún medicamento, o si tenemos escorbuto, o quizá porque está embarazada, o quizá porque tenemos leucemia, o quizá porque tenemos fibromatosis de manera hereditaria, o granulomatosis de Wegener, o acanthosis nigricans, o una variedad completamente idiopática. Esto entonces es importante porque nuestro paciente podría tener no necesariamente gingivitis, sino un problema más serio como este que están viendo acá. Esto se llama granulomatosis de Wegener, y esto no cura con clorexidina, ni con Mantalo, mucho menos con cántaro o con bicarbonato. Esto es una enfermedad que requiere anticuerpos, que requiere anti-TNF, requiere esteroides, requiere inmunomoduladores a altas dosis. Porque el paciente, así como tiene sus encías, así también se van a ver sus riñones y sus pulmones. Tiene necrosis en las encías, en los pulmones y en los riñones. Y tal vez en las encías no se va a morir,
pero en los riñones va a tener falla renal y en los pulmones va a tener paro cardiorrespiratorio. Puede comenzar con una zona completamente localizada y esto podría simular cáncer por la agresividad y por cómo se ve. O puede ser una zona completamente necrótica, que justo es la manera de diagnosticar este tipo de enfermedad. ¿Dudas hasta ahí? ¿Lo referimos al patólogo? De eso se trata esta clase. ¿Vamos a aprender a hacer biopsias? ¿Vamos a hacer alguna práctica? Ya veo. Ok. Igual. Un par. El siguiente mes. Pues si quieren, o sea, yo me gustaría que si van a hacer una práctica el siguiente mes y coinciden el día, pues que no gasten en puerco. Pero si quieren comprar un puerco, un cuartito o un octavo incluso, me sirve. ¿Y qué material necesitarían? Y de biopsia, una hoja de bisturí, una hoja de bisturí del 15, una sutura, portamujas, unas Satson con dientes, tal vez unas Kelly curvas, unas Mosco. A mí no me gusta el punch porque no tienes control de hacia dónde vas. Entonces yo prefiero que no aprendan a hacer biopsias con punch, que mejor aprendan a hacer biopsias con bisturí. Es mucho más sencillo, de hecho. Sí, cuesta como 70 el punch. Y la aguja, que diga, la hoja de bisturí cuesta $2, $1. Entonces, ¿siempre lo hacemos? Después del examen. En efecto. Bien, hay varias enfermedades alérgicas o inmunes que podrían también tener un proceso similar a la gingivitis. Este paciente tiene su labio aumentado de tamaño, puede ser superior o inferior, pueden ser ambos, y podría tener algo que se llama granulomatosis orofacial. Y esta granulomatosis orofacial podría ser parte de un síndrome o podría ser parte de una enfermedad gastrointestinal. Si vemos estos estomas en el fondo del saco, es altamente compatible con la enfermedad de Crohn. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es? Exacto, es una enfermedad gastrointestinal que también tiene manifestaciones orales. En el intestino vas a tener problemas como distensión abdominal, dolor, apetencia, náuseas, vómito, diarrea, todo esto, ¿no? Y forma estas lesiones polipoides tanto en el intestino como también en una mucosa, especialmente en el fondo de saco. Otra característica es que va a tener una mucogingivitis nuestro paciente. Entonces, siempre que vean úlceras en boca, siempre que vean aumento de volumen en los labios, deben de preguntar a los pacientes si tienen alguna enfermedad gastrointestinal o si tienen alguno de los signos como distensión abdominal, pérdida de apetito, esas con moco con sangre, tal vez constipación, pérdida de peso, dolor abdominal, vómito, diarrea. Y todo esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque nuestro paciente podría tener una manifestación intraoral de una enfermedad sistémica. Muchas veces nosotros pasamos desapercibidas las aftas. Decimos ya se le quitará, le damos canca, le damos bicarbonato, cosas que en realidad no tienen sentido. Recuerden que esto podría ser un signo de una enfermedad de Crohn, de colitis ulcerativa, de enfermedad intestinal irritable o de enfermedad celíaca. Pese a que la persona coma de pronto unas donitas o como una hamburguesa y no se sienta tan mal, el hecho de que tenga enfermedad celíaca quiere decir que es intolerante al gluten, entonces que tarde o temprano, por múltiples exposiciones, sí le va a ir bastante mal a esta persona. ¿Cómo podemos diferenciar una afta de esto? ¿De qué? O sea, diferenciar si
Se puede tratar con canca, como dice, o no. En realidad ningún afta, ninguna lesión en boca necesita canca. La canca es benzocaína. Entonces realmente nada, ninguna. Porque además cuando te lo colocas te arde. Y si te arde causa inflamación. Y si hay inflamación tarda más en cicatrizar la lesión. Tal vez el hecho de que arda crea una quemadura química y por eso ya no te molesta tanto. Pero no es estrictamente algo bueno. ¿Cómo vas a diferenciar una estomatitis aftosa? Una, por sus 4 variantes, menor, mayor, herpetiforme y severa. Y lo siguiente sería si tu paciente tiene tal vez problema gastrointestinal, si es una niña y tiene problema con su periodo, si es un hombre o una mujer y tiene problemas alimenticios, bueno, de ahí irías como diferenciando una de otra. Para fines prácticos, las lesiones aftosas en boca se ven como una úlcera con un halo eritematoso. Todas y cada una, tanto la mayor como la menor, como la herpetiforme, como la severa. Cambia el tamaño, cambia el número en todos y cada uno de esos subtipos. Pero siempre es importante que identifiquen cuál es la causa. Si fue porque se mordió y tiene una y es la única que le ha aparecido en toda su vida, la causa fue el trauma. Pero si cada 2 semanas o cada 3 meses o cada X tiempo el paciente tiene recurrencias, sí tendríamos que identificar qué es lo que está provocando esta manifestación intraoral de alguna enfermedad sistémica o esas múltiples recurrencias de una enfermedad llamada estomatitis aftosa. Otra enfermedad que puede llegar a ser común en boca se llama piostomatitis vegetans. Y esto puede ser causado por una enfermedad del intestino irritable. ¿Han escuchado a alguna persona que tenga eso? Es como relativamente común la colitis, el intestino irritable, colitis linfocítica, súper común. Y bien, por un paciente con Crohn buscaríamos 3 datos en boca. Una, estomas en el vestíbulo o en la región retromolar, otra, mucosa bucal posterior aroquinada, que esta es la imagen que estamos viendo, pareciera como si tuviera adoquines aquí. Estos serían los estomas o esas proyecciones de mucosa, y también tendríamos que buscar gingivitis. Y las úlceras, como esta que está aquí, también es característica de este problema. Entonces, cuando una persona de pronto tiene un aumento de volumen en sus labios, tendríamos que evaluar si esto fue súbito, tal vez tiene una reacción de hipersensibilidad. ¿A qué? ¿Algún medicamento? ¿Algún maquillaje? Cualquier cosa. ¿Ustedes, las mujeres, han utilizado ese gloss que tiene efecto ácido hialurónico, que se te hincha los labios? Claro, causa inflamación, entonces no está bien. Porque la inflamación, bueno, como respuesta a algo, te puede causar daño. Entonces no es correcto utilizarlos. Y es muy importante. Es muy importante que sepan que hay algunos alimentos que pueden contener benzoato de sodio, que en altas dosis puede llegar a provocar algún tipo de granulomatosis orofacial. Hablamos de cervezas, Sky Blue, viñas o cualquier bebida alcohólica que tenga menos del 15% de alcohol. Hablamos de jugos, ya sea los que compras en Sam's o Costco o los del Valle, cualquiera de estos. Las salsas embotelladas, las jaleas, las gomitas y algunos maquillajes traen mucho benzoato de sodio. Y por eso podríamos llegar a tener una hipersensibilidad. Otras enfermedades podría ser tuberculosis, artroidosis o cualquier otra, ¿no? Y es muy importante que hagan la diferencia entre algo súbito, porque su paciente podría tener una alergia, tal vez al látex, tal vez al níquel de látex, tal vez a los guantes, tal vez al componente que tiene alguno de los adhesivos, el primer, cualquier cosa, o al medicamento que ustedes le dieron o que el paciente se tomó, podría estar desarrollando este angioedema. ¿Y el anestésico también? Es muy complicado que alguien sea alérgico al anestésico si es alérgico al bisulfito, que es el conservador. Entonces pones anestésicos sin vasoconstrictor.
pues, demasiado complicado. Es como decir que una persona es alérgico a los esteroides. En realidad, no. Tal vez al excipiente del esteroide, que es agua destilada generalmente, o tal vez otro medicamento hizo interacción, o por el mismo esteroide tuvo un, ¿cómo se llama?, síncope vasovagal, que es completamente diferente a una reacción anafiláctica. Esto ya lo hemos visto. Y hay algo que se llama enfermedades causadas por medicamentos o reacción de las mucosas por la administración de medicamentos, y cualquiera de estos que están viendo ahí, incluso el ibuprofeno, que es muy común, el captopril, también el diclofenaco, pueden llegar a provocar algo que parece pérfido vulgar. Recuerden que el pérfido vulgar es una enfermedad autoinmune en donde se desprende parte de la mucosa, forma vesículas o bullas, se rompen y deja una parte desvestida. Este paciente entonces no tiene una gingivitis de manera convencional, o esa gingivitis a causa de placa. Tiene una enfermedad autoinmune que provoca que se desprenda el epitelio de manera parcial. Hay algo que se llama signo de Nikolsky, que es una iatrogenia. Presionamos con el mango de un espejo, soltamos y se forma una vesícula inmediatamente. ¿Por qué es una iatrogenia? Porque el paciente ya está lastimado. ¿Para qué lo lastimas más? Mejor toma una biopsia, confirmas el diagnóstico y entonces ahora sí. Otros medicamentos pueden causar lesiones similares a lupus. Tal vez aquí la carbamazepina es los más comunes, el litio, cada vez más común en la actualidad, para problemas psiquiátricos, y podrían ser tal vez los más usados. ¿Cómo se ve un paciente con lupus? Con eritema malaris. ¿Cómo se ve un paciente con lupus dentro de boca? Como úlceras o eritemas dentro de boca. Y siempre se va a ver esa característica. Si es un paciente descontrolado, sí. Ok. Si es un paciente que todavía no tiene diagnóstico, sí. Ves a la persona que se expone al sol y de pronto tiene un eritema malar o signo de mariposa. Ya lo habían visto. Y hay otra enfermedad que se llama pemphigoide de las membranas mucosas, y podría ser desde la amoxicilina, tal vez, o ¿qué otra cosa pueden utilizar? La furosemida, el ibuprofeno. Y el paciente también tiene ese desprendimiento de la mucosa. Generalmente esto va a estar mediado en zonas de trauma, y esto, al ser pemphigoide de las membranas mucosas, va a estar confinado a boca, a esclerótica, a esófago, a laringe, y va a ser muy problemático. El pemphigo vulgar va a estar asociado a piel y a mucosa oral. Y toda esa lista de medicamentos, incluidos los AINES, incluidos medicamentos tan comunes tal vez como la metformina o algún antidepresivo tricíclico, podrían llegar a provocar algo que se llama reacción liquenoide o erupción liquenoide. Y es cuando nuestro paciente tiene estrías blancas, como las estrías de Wingham, pero no es estrictamente esta enfermedad. Nosotros entonces tendríamos que tomar una biopsia, diagnosticar líquen plano o reacción liquenoide y dar el tratamiento. Pero es muy importante que nosotros suspendamos aquel medicamento que podría estarlo causando. Muchas veces con ayuda del médico, otras veces orientando a los pacientes. Es muy común que su paciente lleve 8 meses tomando albuminol, porque hace 8 meses le diagnosticaron que tenía el ácido úrico elevado, pero no ha ido a su consulta de control y se lo sigue tomando. Podría estar tomando un medicamento de más y estar teniendo una reacción medicamentosa. Eso también pasa con los reductores de lípidos, las estatinas. El paciente dura años tomando pravastatina. ¿Por qué? Porque no le han vuelto a hacer estudios, porque el paciente tal vez esté en rangos normales, pero es un paciente adulto y no contemplan esa variante. Por eso siempre es importante evaluar la edad cuando evaluamos también los laboratorios. Esto que ven acá, estas manchas blancas o placas blancas o pseudomembranas, esto podría representar una estomatitis alérgica por contacto de la pasta dental.
¿Conocen la pasta de dientes esta del bicarbonato? Sí. Esto causa mucho estomatitis. También la de color de la ropa. Bueno, La de Luminous White. Ajá, justo porque tiene también peróxido y el peróxido quema. Entonces, ninguna pasta con agentes blanqueadores es buena, tal vez la de Opalescence, esa funciona y es muy cara, pero funciona. Pero todas aquellas que tengan peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida, aunque sean dosis bajas, causa estomatitis. Y este bicarbonato también puede causar estomatitis. Y un blanqueamiento del que mandan a los talentos de calcular. Sí, una quemadura química. Si tú no haces los reservorios correctamente. Se supone que los de Zoom no necesitas el reservorio. Desde mi punto de vista sí deberías de tenerlo porque sí puedes causar una quemadura química. Aunque tengas el neutralizador, es en cuestión de segundos. No sé si en algún momento has quemado a alguien o te has quemado tú con algo. Yo me refiero al que le das para que se lo ponga en la casa. En las que vienen. Las guardas. Ajá, es que bueno, hay como dos marcas principales: Zoom de Philips y también Opalescence de Ultradent. El de Opalescence tienes que hacer los reservorios en el guarda. Bueno, el modelo primero y después vas a el guarda. Y los de Zoom, ¿vale? Como para que no se mueva de la zona. Exacto. Y los de Zoom te recomiendan que no hagas eso, que no utilices el blackout. Pero desde mi punto de vista sí se puede migrar y aunque tenga la gente lo que usa un neutralizador, de todas maneras. O sea, la quemadura es en segundos. Si tú estás trabajando con el de consultorio, ponle en la lengua, ponle en la mucosa yugal y luego lo haces una vesícula. Es más, ponte tú aquí y te quema. Entonces el de Zoom traía un sobrecito con vitamina, vitamina C. Sí, que era el neutralizador, pero pues es mejor no quemar el Sí, bolsillo. obvio. Pero si te pasaba, pues según Sí. te dabas eso. Sí, pero igual podrías tener un poquito de promicin, podrías tener un poquito de Benadryl y eso iba a mejorar un poco. Bien, cuando van a Estados Unidos pueden encontrar en la tienda muchos dulcitos con sabor a canela. En México tenemos como 3, 4 diferentes nada más. Esto puede llegar a provocar una estomatitis alérgica por contacto al saborizante de canela. Y como en México no es tan común los dulces sabor a canela, pues por eso no lo vemos tan comúnmente. Esto es una quemadura química. Y en algún momento salió una pasta Colgate con sabor a canela. Yo la amaba, pero me ardía la boca cuando me cepillaba los dientes. Y esto es total lo que puede estar pasando, ¿no? Puede ser en cualquier sitio, depende si es un chicle, depende si es un caramelo. Y es muy importante evitar ese tipo de contacto ya una vez que tenemos la exposición. Cuando tenemos alguna restauración metálica, podríamos tener una reacción liquenoide por los metales, o una estomatitis alérgica por contacto a la amalgama, o tal vez algún metal vaciado que pueda ser para una PPR o cualquier otra cosa. Recuerden que esto debería de estar sobre la zona donde hay metal, y donde no hay metal no debería de haber nada. Este caso, por ejemplo, tenía restauraciones metálicas en la zona de premolares y molares, y por eso el borde lateral de la lengua tiene esa mancha blanca. Quitando las restauraciones, el paciente ya no tiene mancha blanca, ya no tiene esta reacción liquenoide o ya no tiene esta estomatitis por contacto a los metales ni comúnmente a la amalgama. Y bien, cuando nosotros hablamos de lesiones ulcerativas, vesiculares y bulosas, tal vez lo primero que se le viene a la mente a un médico y quizá también a nosotros es herpes. La realidad es que es muy complicado que veamos herpes dentro de boca, porque eso nos afecta una vez en la vida cuando somos niños y difícilmente nos vuelve a afectar de la misma manera. Si somos inmunodebilitados, tenemos cáncer, tenemos un trasplante o tenemos alguna otra enfermedad debilitante, sí podría volver a manifestarse de manera exuberante. Si somos personas sanas, aunque tengamos diabetes o hipertensión tal vez, no debería de volverse a manifestar de una manera muy exuberante. Entonces, la mayoría de las úlceras que vean en boca
no son porque el paciente tiene herpes. Y además de eso, recuerden que si nos contagiamos de herpes en algún momento y tenemos esa recurrencia en el labio de virus de herpes humano tipo 1, pues nos va a acompañar por toda nuestra vida. Y cada que estemos estresados, ansiosos, nerviosos, inmunocomprometidos de manera iatrogénica porque nos dieron muchos esteroides o porque tenemos alguna otra comorbilidad, estas lesiones van a aparecer. Y van a tardar un tiempo en volver a aparecer y la lesión básica tendría que ser una zona erosiva que produce prurito las primeras 24 horas y posteriormente se forman vesículas y a los 5 días las vesículas se rompen. Eso es como comúnmente aparecen este tipo de lesiones. Recuerden que hay virus de herpes tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El 1 aparece comúnmente en la boca, de manera recurrente aparece en los labios, aunque podría aparecer en cualquier parte de la piel. El 2 se sataniza como propio de los genitales, pero la realidad es que si yo tengo una lesión herpética tipo 2 en los genitales, paso una toalla, me estoy secando mi cuerpo mientras me salí de bañar, puedo inocularme en cualquier otra parte de mi cuerpo. El 3, varicela y posteriormente herpes zóster. 4, mononucleosis infecciosa. Esto produce una enfermedad que se llama enfermedad del beso y la mamá contagia a los niños por darles piquitos en la boca. Por eso se llama enfermedad del beso. 5, Epstein-Barr. Puede producir cáncer, puede producir leucoplasia villosa en pacientes VIH positivos. En pacientes inmunocomprometidos también produce cáncer, como trasplantados o con otro tipo de cáncer. El 6 y el 7 no producen cosas en boca, los saltamos, no tienen un nombre tampoco específico. Y el 8 produce sarcoma de Kaposi o también enfermedades linfoproliferativas. Y eso sería la familia Herpes viridae, de la cual tendríamos que cuidarnos. Desafortunadamente de niños tal vez tuvimos un contacto con un objeto contaminado y nos contagiamos. Y esa primera infección sí se vio así. Muchas lesiones en boca, lesiones en encías, en labios, en lengua. Se pudo ver tan exuberante como esta imagen. Lo ideal ahí sí es dar aciclovir, tal vez sistémico, más tópico, pero solamente una vez en la vida vamos a tener esta gingivoestomatitis herpética de primera infección. O si tenemos alguna enfermedad debilitante, tal vez sí aparece varias veces en nuestra vida. La recurrencia casi siempre se va a ver así, tal vez con vesículas, tal vez ya rotas las vesículas o tal vez solamente la zona eritematosa que mañana va a tener vesículas. Esto entonces sería una imagen tácita de una lesión herpética recurrente. Cuando verdaderamente lo vamos a ver en boca, deberíamos de esperarlo que esté en la mucosa adherida a hueso. Es la única manera de poder observar el herpes dentro de boca, ya como recurrente. Van a ser vesículas pequeñas que se rompen con mucha facilidad y cuando se unen, cuando coalescen, hacen una imagen como serpentiginosa, como de viborita. Y esto era lo que les platicaba. Si nuestro paciente tiene un mínimo compromiso, tal vez cáncer, tal vez un trasplante, sí puede llegar a tener